Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos ustedes. Una bendición nuevamente estar para compartir la palabra de Dios. Hay un pasaje de la palabra que quisiera comentar con ustedes. Eh, Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales la gente solamente habla, como ya lo dijimos en algunas ocasiones, el tema de conversación es solamente la peste que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 17 en el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Escuche esta palabra, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando está hablando aquí Jesús en el verso 21 de este capítulo 17 de Juan, este verso es muy importante para la iglesia cristiana. Cuando dice, para que todos sean uno, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay una cosa que la iglesia quizá no haya aprendido, pero la vamos a ver en unos momentos más. Solamente quiero hacerle énfasis. Hay algo de lo cual yo le quiero mencionar y es algo que se llama distractor. Todo lo que estamos viviendo hoy en estos días, al hablar de esta pandemia llamada coronavirus, no es otra cosa más que un distractor. Y más porque usted sabe que estamos a unos cuantos días de poder ver que el mundo debería de estar festejando la crucifixión, la muerte, crucifixión, pero también la resurrección de Cristo. Sin embargo, el mundo ha olvidado que esto es el evento más importante de toda la humanidad cristiana, al menos de todo el pueblo cristiano, porque es lo que le da fe a nuestra creencia. Fíjese nada más, algo que nosotros estamos viendo, como le comento, es un distractor. ¿Pero qué es un distractor? Distractor quiere decir tener una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe de atender algo en específico. Todos ustedes y yo estamos ciertos de que deberíamos estar atendiendo y tener en cuenta que nuestro objetivo principal en todo momento debe de ser Jesucristo. Sin embargo, no es lo que está aconteciendo, pero antes que otra cosa, déjeme hacer una pequeña palabra de oración para darle inicio a este breve tema. Padre, en el nombre de Jesucristo, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y queremos ser uno contigo porque precisamente el tema de hoy es la fusión que tenemos contigo, es por lo cual te damos entrada, Señor, a nuestra vida para poder reconocerte como el Señor de nuestras almas, conociendo y reconociendo que Jesucristo vino al mundo para predicarnos la palabra, para enseñárnosla, para morir por nosotros, para ser sepultado entre nosotros, pero para también resucitar de entre nosotros, haciéndose obediente hasta la cruz. Por eso, el cual, Señor, el tema de esta ocasión no será hablar de todo lo que vive y lo que platica el mundo allá afuera, que es la peste llamada coronavirus, al cual te pido que tengas tu control de todo ello y que no toque al pueblo cristiano, Señor, sino en este momento nuestro tema es para enfocar nuestra vista solamente en ti. Por Jesucristo, nuestro Salvador, te suplico que traigas paz al pueblo cristiano. En el nombre de Jesucristo, reprende en el nombre de Jesús todo espíritu distractor, todo aquello que genere la atención hacia donde no debe desviarla. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos. Amén y amén. Fíjese nada más, como ya lo vimos, un distractor es lo que estamos viviendo en toda la humanidad, porque nadie toca el tema que debería de ser el tema central de nuestra predicación. Hoy en día este acontecimiento mundial es lo que le da vida a ello. Sin embargo, hoy lo vamos a desconocer para esta prédica. En el libro de Colosenses capítulo 3, en el verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bueno, si estamos a unos cuantos días de festejar lo que todo el mundo llama Semana Santa, también es de importancia para nosotros hablar de lo que fue ello y lo cual el mundo, como le comento, deberíamos de estar hablando más en unos días más de ello. Hay algunos exponentes sumamente importantes que le dan fe, que le dan vida a nuestra fe cristiana. Así que en todos estos eventos que vamos a ver ya en unos cuantos días más, de los cuales se acerca el evento más importante de toda la humanidad cristiana, bueno,
es cuando Jesús se acercaba, estaba dando sus últimas prédicas al respecto, antes de que él mandara por aquel asno que nunca nadie había usado, el cual tenía que desatar sus discípulos y entonces llevárselo a Jesús. Y entonces es cuando el mundo festeja lo de el domingo de Ramos, que le avientan sus palmas, y Jesús entonces va sentado en ese asno para que pudiera pasar a través de todo el pueblo de Israel, de toda Jerusalén, y entonces fuera reconocido como el Señor de sus almas. Pero como es de esperarse, la humanidad es muy cambiante, es parte de la naturaleza humana, el cual lleva a que el hombre cambia de un momento a otro. Sin embargo, así como tú y yo en este momento estamos reconociendo que es un buen momento para poder ver que si Cristo está en nosotros, entonces también nuestra mentalidad debe de cambiar, pero no para mal, sino para bien. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, 2 de Corintios 5:16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Escuche, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Bueno, es de ver que, como le he platicado, el tema que vamos a tocar hoy es la fusión que tenemos en Cristo. Cuando usted y yo conocimos a Cristo, hicimos un pacto con Él con nosotros, Él le da un equipaje el cual usted debe de llevar en todo momento para que puedan ser las almas que le lleven a la victoria en todo tiempo. Sin embargo, el pueblo quizá muchas veces las desconozca, pero es el tema del cual vamos a platicar en esta hermosa tarde. Si ustedes y yo estamos hablando de una fusión, es el momento en el cual debemos de recordar nuevamente el verso con el cual abrimos esta pequeña plática. Dice en Juan 17, verso 21, para que todos sean uno. Jesús estaba orando y decía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El ser uno, esto se llama fusión. Cuando yo estudiaba, recuerdo que vimos un tema muy importante, lo cual se llamaba fusión y escisión. Escisión es la separación de dos o más entes que se encontraban unidos, pero cuando es la fusión es al revés, es cuando dos o más que están separados llegan a tener la unidad, y esto se llama precisamente fusión. Déjenme dárselo de una manera más específica. La fusión en sí esto viene del latín, que quiere decir fusio, que quiere decir el acto de describir o la consecuencia de fundir o fundirse. Escúcheme, de fundir o fundirse, pero para esto se tiene que derretir. Entonces es cuando a través de fundirse, a través del derretimiento, dos o más cuerpos sólidos, posiblemente pueden llegar a ser metales en muchas ocasiones, logran a que después de derretirse queden en una sola masa. Es decir, es lo que tenemos ahora ustedes y yo con Cristo Jesús. Ustedes y yo no éramos parte de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ustedes y yo, por medio de esta fusión, podemos llegar a ser uno en Cristo. Y entonces hay algunos versos que pueden apoyar esto. Podemos apoyarnos, por ejemplo, en Juan 15:5, cuando decía Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, si ustedes están escindidos, es decir, no están fusionados, están escindidos, entonces no puede ser uno conmigo, estaba diciendo Jesús. O por ejemplo, Pablo decía en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Qué estaba diciendo? El que se funde, el que se derrite para poder hacer una sola especie, una sola masa con Cristo, entonces es un solo espíritu con Él. Escuche, y Él mismo decía en Gálatas 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Escúcheme, somos uno. ¿A través de qué? A través de la crucifixión. Y Él decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios. Es decir, esta fusión se lleva a través de la crucifixión, que es el evento que estaríamos viviendo ustedes y yo aproximadamente en 8 días. Hoy es jueves y lo estaríamos viviendo en una semana más. Cuando el pueblo judío celebra el momento o la fiesta de la Pascua, es cuando ustedes y yo en ese momento estaríamos entrando ya de una manera espiritual a la fusión. Con Cristo se consumó ese pacto con su crucifixión. Contigo y conmigo se perfecciona, se consuma y se perfecciona en el momento en el cual recibes a Cristo a través de hacer el pacto de fe en la primera ocasión
que es cuando tú recibiste a Cristo. Ahora, si usted y yo entramos ya en el tema, déjeme terminar la introducción para entrarle ya al desarrollo del tema. Jesús tenía una preocupación muy importante. Jesús ya había venido y en el libro de Juan nos había explicado cuál era el tema importante de qué era lo que venía Jesús a hacer. Jesús había venido a predicar el evangelio, había consumado las enseñanzas, había hecho muchos, pero muchos milagros. Precisamente Juan es el que dice al final de ese libro de Juan, que si él escribiera todos los milagros que él hizo, no cabrían en todos los libros que había en ese entonces en la tierra para poder manifestar todos los milagros que él hizo. Sin embargo, en ese momento, ¿qué estaba diciendo? A través de la persona de Juan nos dice él mismo cuál era la preocupación de Jesús en Juan 17. Y él cuando oraba en este capítulo 17 manifestaba, Señor, te pido que así como tú y yo somos uno, también ellos sean uno. Es decir, como tú y yo estamos fusionados, también ellos puedan fusionarse para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, si ellos no se fusionan, luego entonces no podríamos llegar a decir que somos uno con Él. Porque ¿cómo poder decir que somos uno con Él si no estamos fusionados? Es decir, si no somos uno con Él, no podría haber fusión. Más bien ahora creo que dentro del pueblo cristiano, lejos de haber una fusión, hay una escisión. Es decir, lejos de poder derretirnos a través del fuego, fundirnos y poder llegar a crear una sola masa con Él, no, el pueblo parece que se escinde. Es decir, cuando ya es uno, cada quien toma su propia opinión, cada quien tiene su propia mente, sus propios ideales, cada quien piensa lo que quiera, pero lejos de ser fusionados en Él, somos escindidos sin Él. Es por eso que en este momento déjeme entrarle ya al desarrollo del tema. Ustedes y yo vamos a ver si nos fusionamos en Cristo, entonces vamos a poder lograr algo que es muy importante, como por ejemplo la salvación, la gracia, la gloria, la vida, que son parte de los ejes fundamentales de los que se generan a través de la fusión. Y déjeme entrarle entonces al desarrollo de esa pequeña enseñanza. Si ustedes y yo somos uno con Él y entonces hacemos caso a la preocupación tan grande de Jesús que decía, así como tú y yo, Padre, somos uno, también ellos que sean uno. Luego entonces, que se genera a través de ello, vea usted, vamos al punto número 1 que está en Isaías capítulo 60, verso 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquí ya estaba hablando proféticamente válgame la redundancia, el profeta Isaías acerca de lo que sería con nosotros. Y decía, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y él habla en el tiempo presente, como que si esto ya hubiese sucedido en el tiempo pasado. Pero es lo que nosotros conocemos como tiempo fractal. Acuérdense, hemos hablado de lo que es esto: tiempo cronos, tiempo fractal, tiempo, que es el tiempo del hombre, el tiempo cronos. Y bueno, pero el tiempo fractal hemos hablado que es aquel tiempo que cuando el hombre, el profeta habla como si ya hubiese sucedido las cosas, sin embargo están hablando proféticamente, aunque estas todavía no hayan sucedido. Y es aquí este tiempo fractal. Y entonces él dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, estos tiempos son los que nosotros debemos de ver. Y lo primero que nosotros tenemos a través de la fusión en Cristo es que la gloria de Dios viene sobre nosotros, viene sobre ti y viene sobre mí. ¿Cuál fue la consecuencia después de haber hecho el pacto de fe con Jesús y haberle dicho, Señor, te pido que entres en mi corazón porque yo te recibo como el Señor de mi vida? Muy bien, ya entró en tu corazón, ya se fusionó en ti. La situación aquí es que tú te fusiones con Él. ¿Cómo se manifiesta? A través de las actitudes que tú llegues a generar desde el momento en el cual tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador. Pero entonces ese es el paso número 1. Sin embargo, hay una siguiente consecuencia. ¿Cuál es? Viene la segunda, que está en Tito capítulo 3, en el verso 5, cuando dice, no salvó, escúcheme, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escuche, dice aquí, nos salvó. El segundo momento que se genera a través de la fusión, o consecuencia que se genera a través de esta fusión, es la salvación. Haces un pacto con Jesús y entonces dice, ahora sí, dice Tito, nos salvó. ¿Cómo fue? No fue por tu justicia,
no fue por tu misericordia, sino fue por la justicia de Él y por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Todo ello, ¿para qué? Para poder darte a ti la salvación. Y entonces a través de esa salvación puedes decir, muy bien, se está generando aquí la fusión de la cual Jesús hablaba en Juan 17. Escuche, hubieron muchas preocupaciones, o pudieron haber más preocupaciones aún de las que Jesús tuvo en aquel tiempo cuando él estaba predicándole no solamente a los apóstoles, sino a toda la gente del pueblo de Israel que representaban el pueblo de Cristo, el cual hoy tú y yo somos el pueblo místico de Cristo. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención, que fue lo que él oró, fue que ellos y yo tengamos, que ellos puedan tener una fusión, así como tú y yo tenemos una fusión. Escúcheme, y entonces esa fusión generaba gloria, generaba salvación, pero hay un punto más que es el que se genera por medio y genera en nosotros la gracia. Escúcheme, que está en Romanos capítulo 5, verso 2, dice el apóstol Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué estaba diciendo? Por medio de esa fusión, tú y yo tenemos acceso a esa gracia. Tenemos gracia, escuche, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en el cual tú estabas diciendo, Señor, yo hago un pacto contigo, no me escindo, al contrario, me fusiono contigo y me funciono con el cuerpo de Cristo que está aquí presente. Entonces ya tenías aquí, ahora sí, tenías la gloria, tenías la salvación, pero un punto muy importante también que era la gracia. Y dice aquí el apóstol Pablo, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, ya ahora sí podemos decir, esta gracia a la cual no teníamos nosotros acceso, ni tú ni yo, ahora por medio de esta fusión tenemos tú y yo acceso a ella. Sin embargo, no solamente era eso. Podrías tú decir en este momento, bueno, muy bien, tenemos su gloria, tenemos su salvación, tenemos su gracia, pero la gente podría estar todavía muerta. ¿Muerta en qué? En sus delitos, en sus pecados. Pero hay algo que más añade a esto el apóstol Pablo. Y dice en el libro de Efesios capítulo 2, en el verso 1. Escuche, él dice, y él os dio vida a vosotros. Escúcheme, el siguiente punto es que nos da vida. No solamente tienes su gloria, su salvación, su gracia, sino tienes también su vida. Déjame concluir con este verso. Dice, y Él os dio vida a vosotros, el cual estabais muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque estabas escindidos, no estabas fusionado, estabas escindido, apartado completamente. Sin embargo, cuando tú te fusionas con Cristo, en ese momento tienes vida. Por eso dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la cual anduviste en otro tiempo, déjeme parafrasear, en el cual anduviste cuando estabas escindido, cuando estabas apartado, cuando no eras uno con Cristo. Sin embargo, dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, lo mismo que los que estaban apartados o escindidos. Escúcheme, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Otra vez nuevamente voy a decir al apóstol Pablo aquí, nos dio vida juntamente con Cristo, y añade, por gracia sois salvos. Escúcheme, entonces Él nos da vida. ¿Qué es lo que está haciendo? Te está dando vida a ti, te está dando vida a mí. ¿Qué está diciendo? No solamente te estoy haciendo parte de mi gloria, no solamente te estoy haciendo parte de mi gracia, no solamente te estoy haciendo parte de esta salvación, sino también te estoy dando parte de esta vida. Te estoy haciendo coheredero también, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando Jesús decía aquí, quiero que ellos sean uno, quiero que ellos se fusionen, estaba diciendo, si ellos se fusionan, van a tener gloria, van a tener salvación, van a tener gracia, pero por supuesto que van a tener vida. Y termina el apóstol Pablo diciendo, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, si dice que nos resucitó, que estaba diciendo, estabas muerto. Tú y yo estábamos muertos. Antes de entrar al pacto de Jesús, tú y yo estábamos muertos. ¿Por qué crees que en estos tiempos el mundo te está distrayendo? Es decir, como ya lo vimos al inicio de esta breve plática, ¿por qué crees que el mundo
al decirte, mira, todo lo que está pasando en el mundo y cuando pasan, prendes tu noticiero o prendes tu televisión, están pasando en todos los canales de la televisión, tantos muertos más, tantos allá en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el país entero, está pasando esto, está pasando aquello otro más. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo a través de estos distractores, a través de esto que está robándote tu atención, está impidiendo que tú en este momento puedas recordar que tú a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y de esa fusión que tienes con Él, puedas tener gloria, puedas tener salvación o recordar la gloria y recordar la salvación que tienes, recordar su gracia y recordar que tienes vida en Él. Todo lo anterior es lo que genera precisamente esta fusión. Ahora, vea usted conmigo, la fusión entre Cristo y usted y yo que somos creyentes o somos sus hijos o somos hoy la esposa de Cristo, la futura esposa de Cristo. Escuche, todo esto es la base o el eje fundamental sobre la cual se apoya la fe cristiana. Todo esto no hubiese sucedido si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Es decir, tú y yo tenemos todo esto por medio y a través de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces, todo esto generó algo también. ¿Qué es lo que todo eso fue provocado? Pero escúcheme, estamos hablando de esta fusión. Entonces, la fusión es un gran generador de algo. La fusión está generando algo. Déjenme regresar a aquella oración de Jesús. Señor, te pido que así como tú y yo estamos fusionados, ellos también se puedan fusionar, porque la fusión es un gran generador. Estoy parafraseando. La fusión es un gran generador. ¿Qué es lo que genera? Escúcheme, ¿qué es lo que genera? Muy bien, la fusión genera gracia, genera salvación, genera gloria y genera vida. Ahora, si ya vimos que genera todo esto, entonces tuvo que haber un proceso. Escuche, y si está ahí en su casa, diga conmigo, un proceso. Es decir, la fusión, como es un generador, también se generó por medio de algo. Es decir, para que la fusión le pueda dar vida a la gloria, a la gracia, a la salvación y a la vida, también la fusión debió haberse generado por algo. Ahora usted se va a preguntar, ¿qué fue lo que generó aquella fusión? Y es aquí el eje principal, el eje determinante de lo que Jesús logró cuando vino a la tierra. Escúcheme, ¿a través de qué? A través de ello. Sin recordar antes que lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, verso 17, dice, el que se une al Señor, el que se fusiona con el Señor, es un espíritu con Él. Escúcheme. Entonces, ¿qué fue el generador de esta fusión? Vea usted conmigo. Punto número 1. ¿Qué fue lo que generó ello? Número 1, la crucifixión. Escúcheme, dice la palabra de Dios en Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Número 1, ¿qué generó eso? La crucifixión de tu cuerpo y del mío. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, escúcheme, ¿qué representaba? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que estaba siendo crucificado, hoy somos el cuerpo de Cristo tuyo que necesita ser crucificado aquí para que puedas tener acceso a esa fusión. De otra manera, ¿cómo poder decir soy uno en él? ¿Cómo poder hacerle caso al apóstol Pablo cuando escribía aquí y decía, el que se une al Señor es un espíritu con él, en 1 Corintios 6, 17. ¿Cómo poder decir si somos fusionados con él? Si tenemos una fusión completamente con él, si no ha sido crucificado. Es decir, cuando dice el apóstol Pablo, siendo crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La pregunta aquí es, si te estás fusionando cuando no quieres tener unidad con tu esposa, cuando no quieres tener unidad con el esposo, cuando no quieres tener unidad con tus hijos, si puedes decir, si soy uno con él, si me he fusionado a Cristo. ¿Cómo poder decir que estás fusionándote a Cristo? ¿Cómo poder decir, me estoy fusionando a Cristo cuando no eres capaz de llevarte bien con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos o aquellos que te rodean? ¿Cómo poder decir, si en estos tiempos cuando te dicen, es tiempo de que te quedes en casa y lejos de que ocupes este tiempo para estar en plena unidad con aquella persona que has desconocido por mucho tiempo, porque ni siquiera te acordabas qué es lo cómo era, no te recordabas cómo preparaba tu ropa para el día siguiente, irte a trabajar, cómo se esmeraba en hacer el quehacer, cómo se esmeraba en hacer la comida, y hoy que puedes ver todo lo que hace en casa, cómo poder desconocer en ese momento lo que está haciendo, que sea parte de tu propia vida ella.
Y entonces, si no eres uno con ella, ¿cómo poder decir que eres uno con Cristo? Si no eres uno al reconocer lo que ella hace por ti, entonces, ¿cómo poder decir que son uno? Tu esposa, si no eres capaz de reconocer lo que tu esposo hace por ti cuando sale temprano a trabajar y que está pocas horas en casa, porque gran parte del tiempo se la pasa trabajando en el transporte al trabajo, en el regreso a tu casa y todas las demás horas en el trabajo. Y aún así, el poco tiempo que llegan a pasar juntos, no eres capaz de reconocerle que ese tiempo que pasa fuera de casa es para que puedas ver, es para que puedas ver que todo esto lo hace para que tengan unidad. Y déjame decirle, déjame abrir aquí un pequeño paréntesis. La unidad que ustedes y yo tenemos a través del pacto con Jesús se consuma, escúcheme, se consuma con la Santa Cena, llamada Santa Cena, que no es aceptado muchas veces como Santa Cena, pero le llamamos la Cena del Señor. Escuche, todo esto se consuma con la Cena del Señor. En la iglesia hay poder en Jesús. Hemos tenido desde que comenzó la iglesia, el primer jueves y el primer domingo de cada mes, celebrar la Cena del Señor, por lo cual hoy es el primer jueves del mes. Hoy deberíamos estar en la iglesia y deberíamos de estar celebrando la Cena del Señor. Y por lo cual, usted si tiene un poco de pan, un pedazo de pan, y si tiene un poco de jugo de uva, hoy usted y yo vamos a celebrar la cena al final de esta pequeña palabra. Así que no se lo pierda, por favor. En un momento más lo vamos a estar haciendo, en unos cuantos minutos más, cuando termine este tema. Así que, bueno, regresamos al punto que estamos. Punto número 1, la crucifixión del cuerpo místico de Cristo que somos tú y yo, porque el físico de Cristo ya fue crucificado. Ahora, vea usted, dice en Romanos 6:3, punto número 2, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir? Que la fusión no solamente necesita la crucifixión de tu cuerpo y del mío, sino también necesita el bautismo. ¿Cómo es el bautismo? No solamente es cuando tú desciendas a las aguas y eres bautizado o sumergido completamente a las aguas para poder obtener el bautismo, no. También se genera el bautismo si es estar sumergirse en las aguas. El bautismo también es todo el tiempo cuando tú te sumerges en las aguas de la palabra. Y entonces tú te pones a leer la palabra, te estás sumergiendo en las aguas de la palabra. Escuchas una predicación, estás sumergiéndote en las aguas de la palabra. Es decir, así como la crucifixión, porque la muerte es constante, de otra manera no sería crucifixión permanente, sino sería solamente una vez, pero eso no operaría contigo todo el tiempo, sino esa crucifixión de tu cuerpo debe de ser continua, también el bautismo debe de ser continuo. Uno, el físico, cuando descendiste a las aguas del bautismo, pero el otro es el continuo, cuando tú todo el tiempo te estás sumergiendo a las aguas de la palabra, las aguas de la palabra. Y entonces viene aquí el punto número 3. Escuche, comience con su crucifixión, continúa con su muerte, prosigue con la sepultura, dice en Romanos 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el siguiente? Entonces es su sepultura. Dice, porque somos sepultados juntamente con él. El siguiente es la sepultura. Ya murió el viejo hombre, ya descendiste a las aguas, perfecto. Ahora el viejo hombre se tiene que quedar sepultado. Ahí sepulta tus actitudes, sepulta tus viejas palabras, sepulta tu manera de vivir, sepulta aquella conducta que tenías con los que te rodean, sepúltala. Solamente es para que puedas poner y reconocer si estás sepultando y estás haciendo el proceso para poder tener la fusión con Cristo. De otra manera, quizás no lo hayas logrado, pero es un buen momento para que lo puedas comenzar a lograr a partir de hoy y en adelante. Y entonces, si ya vimos cómo comienza, ya vimos cómo continúa, cómo prosigue, entonces ya viene aquí cómo se perfecciona. Punto número 4, ¿cómo se perfecciona? Escuche, dice en Romanos 6:4 que estamos, ahora vaya usted al verso 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Escúcheme, ¿cuál es el segundo? ¿Cómo? El siguiente, que es el cuarto, ¿cómo se perfecciona? Se perfecciona a través de la resurrección. Ya no solamente la crucifixión, no solamente en su muerte, no solamente en su sepultura, sino también aquí ya viene la resurrección. Y es cuando viene aquí el perfeccionamiento del proceso de la fusión a través de la resurrección. De otra manera, ¿cómo podríamos decir que tenemos la fusión con Cristo? Es más, el apóstol Pablo se atreve a decir en 1 Corintios 15, dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe
lo que tú y yo creyéramos en este momento no tendría caso. ¿Por qué? Porque Cristo no hubiera resucitado, pero Él resucitó. Luego entonces tú y yo tenemos acceso a la fusión con Cristo Jesús. Y entonces déjeme terminar ya con este quinto punto, que es la exaltación. La fusión concluye con la exaltación. ¿Cómo se consuma? Dice aquí en Efesios 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, escúcheme, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, escuche, y juntamente con Él nos resucitó, y escuche, no dice que nos va a resucitar, dice que ya nos resucitó, es decir, tú y yo no quedamos muertos cuando fuimos puestos ahí en la sepultura del viejo hombre, no, Él te levantó para que fueses tú un nuevo hombre, una nueva mujer, y el viejo hombre se quedó allá, y tú y yo somos uno. ¿Cómo se manifiesta? A través de la exaltación. Ya fuimos resucitados, ahora tú y yo tenemos aquí la exaltación. Si ya nos resucitó, entonces ahora ya estamos en los lugares celestiales. Ya no solamente quedamos ahí muertos, no, viene el momento de la exaltación. Ahora, esta fusión tiene un resultado. ¿Ya vio usted cómo se genera? ¿Qué es lo que genera? Ahora el resultado de esta fusión, por supuesto, todo acto siempre va a generar una situación. Y vamos ustedes y yo avanzando en este tema. Punto número 1, ¿cómo va a poder ser esta fusión? ¿Cuál es el resultado de esta fusión? Escúcheme, el resultado número 1 está en Romanos 6, verso 6. Escuche, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Escuche, ya fuimos crucificados juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es el resultado? Nunca jamás volverás a servir más al pecado. Antes fornicabas, hoy no lo harás más. Antes adulterabas, hoy no volverá a pasar por tu mente. Antes robabas, hoy no volverás a robar. Antes maltratabas a tu esposa, hoy no la volverás a maltratar. Antes maltratabas a tu esposo o igual no le desconocías la autoridad que él tenía en Cristo. Hoy esto ha terminado. ¿Por qué? Porque entonces tú ya eres uno y esta fusión, si dices que eres uno con él, tiene un resultado y dice, a fin de que ese viejo hombre sea destruido y de que no sirvamos más al pecado. Entonces todo eso se quedó en el pecado, en el pasado. Antes hacías, hoy ya no lo haces. Antes pecabas, hoy ya no pecas. Antes no te guardabas, hoy te guardas. Antes tus pensamientos eran diferentes a los que hoy tienes. ¿Por qué? Porque hoy ya no sirven más al pecado. Entonces, punto número 1, la consecuencia o resultado de ello es que ya no eres un esclavo más del pecado. Antes llegaba el enemigo y antes te decía, haz esto, peca, fornica, adultera, roba, maltrata, haz lo que quieras, no pasa nada. No, y hoy el Señor viene y te dice, tú puedes, eres un nuevo hombre, has cambiado, no solamente te quedaste ahí en la muerte de Cristo, sino también resucitaste, también fuiste lavado con su sangre, también fuiste esto, también aquello, ya fuiste exaltado, ya fuiste levantado de entre los muertos. Entonces todo esto comienza a generar un nuevo panorama para ti con Cristo Jesús. Y la fusión que antes no tenías, hoy sí la puedes tener en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿A través de qué? A través de que no vas a volver a servir más al pecado. Y el apóstol Pablo en el verso 11 de este mismo capítulo 6 de Romanos dice, así que también nosotros consideramos muertos al pecado. Escuche, vosotros también consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, no puedes decir, es que yo ya soy un hombre muerto. No, eres muerto al pecado, pero eres vivo para Cristo. Así que todo el tiempo que te quede de vida, tú eres vivo para Cristo. Tú puedes salir a la calle y decir, yo soy vivo en Cristo Jesús. Yo tengo a Cristo Jesús, tengo la vida. Porque dice la palabra de Dios en Juan 6, el que tiene el Hijo tiene la vida. Así que si tú tienes al Hijo, también tienes la vida. Por lo tanto, en ese momento puedes decir, ya no vivo para el pecado, ya no vivo para el mundo, ya no estoy muerto, así como antes estaba, hoy vivo para Cristo. Porque punto número 1, la consecuencia de ello se ha generado a través de la crucifixión, pero se ha generado a través de que ya no eres más esclavo, no eres más siervo del pecado. Número 2, vaya usted conmigo al libro de Efesios capítulo 2 en el verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad en el aire. Escuche, el espíritu que ahora opera en el mundo, conforme al príncipe que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también no todos vosotros vivimos en otro tiempo. Escúcheme, pero dice aquí, estábamos en otro tiempo viviendo bajo esto. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos nosotros, muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él.
por gracia sois salvos. Entonces, como consecuencia o resultado de esta fusión, tú y yo tenemos la vida. Tenemos, por así podemos decir, tenemos la vida. No solamente, número uno, no solamente no servimos al pecado, sino número dos, tenemos vida juntamente con Cristo Jesús. Y no se queda ahí. El apóstol Juan escribía una carta, y en esta primera carta que escribe en el capítulo 5, en el verso 1, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No estamos muertos, no tenemos muerte eterna. Y no cuando termine tu vida aquí en la tierra te va a ser la muerte eterna. No, hay una vida que está preparada para ti, hay una vida que está preparada para todo aquel que se ha fusionado con Cristo, hay una vida, y esta es la vida eterna, es la vida que está después de esta vida. Así como tú y yo podemos hablar de la muerte segunda, déjenme nombrarle así a esta vida, y es la vida segunda. Todos aquellos que tenemos a Cristo podemos decir que tenemos la vida segunda esperándonos después de esta vida primera. Así que sí morimos aquí para Cristo, pero no moriremos allá, porque allá tendremos vida segunda. Escúcheme, y añade el apóstol Juan y dice: y esta vida está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Escúcheme, ustedes y yo tenemos la vida. ¿Por qué? Porque tenemos al Hijo, hemos sido fusionados, somos uno con Él y tenemos la vida. Entonces podemos decir que somos uno juntamente con Cristo, y entonces esto le da paso al número 3, y dice aquí en Romanos 5, verso 2, escúcheme, como tercera consecuencia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia? A la justificación y a la paz. Escúcheme, en la cual estás firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados y tenemos esa paz. Tú y yo no tenemos que justificarnos, tú y yo no tenemos que llegar con Él y decirnos: Señor, no tenemos que decirle: Señor, pecamos por esto, pecamos por lo otro, pecamos por aquello más, pecamos porque soy hombre, pecamos porque tenía necesidad y robé, pecamos porque tenía una tentación, pecamos porque te negué, pecamos. No tenemos por qué justificarnos. Él es nuestra justificación, Él nos justifica a ti y a mí. ¿Qué quiere decir? ¿Que puedes pecar y puedes hacer lo que quieras? Por supuesto que no, de ninguna manera. De otra manera, estarías haciendo vana su muerte y su crucifixión para poder pecar. No, estoy diciéndote que cuando tú peques, no de una manera deliberada, sino de una manera inconsciente, puedes llegar a pecar y decir: ay, Dios mío, pequé y no quería pecar, no quería hacerlo. Sin embargo, en ese momento pecaste. En ese momento te estoy diciendo que hay una justificación para ti. Por eso te justifica y por lo tanto te da paz a través de esta justificación. No tienes que llegar a justificarte: pequé porque soy hombre. No, Él te justifica porque en esto te puede dar la paz, porque por esto Él murió y Él resucitó y Él también se exaltó a través de ello. Y entonces tienes estos 3 puntos, pero no solamente es ello, también hay un cuarto más que está en Gálatas capítulo 1 en el verso 6, cuando dice: estoy tan maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, decía el apóstol Pablo. Escúcheme, que os hayas alejado del que os llamó por la gracia. No solamente tienes con consecuencia o resultado, no solamente has recibido la vida, tienes su gracia. No, en este momento puedes decir: ahora no tengo por qué preocuparme porque la parte de todo me ha dado su gracia. Es decir, has entrado tú a la esfera de su gracia. Cuando antes quizá tenías en ese momento que justificarte, quizá en ese momento tenías que decir: Señor, no puedo hacer más porque quizá ni siquiera tengo acceso al trono de tu gracia. Dice: ahora sí tienes acceso al trono de tu gracia. Y está escrito que por medio de ese trono de la gracia puedes llegar y puedes entrar confiadamente. Ya no tienes por qué preocuparte más. Tienes acceso al trono de su gracia. Pero entonces, si tienes acceso al trono de su gracia, escúcheme, entonces ya también en ese momento puedes decir: todo esto que gané, ¿qué me genera? Escúcheme, si la fusión que tenías en Él antes no te había dado tantos satisfactores como los que hoy te estoy diciendo, entonces déjame decirlo: Jesús, cuando oraba, en ese momento quizá no se pudo llegar a cumplir lo que Él decía, pero por supuesto que sí se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Escúcheme, porque Él decía: te pido, Señor, que como así tú y yo somos uno, también ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Estaba diciéndolo: ellos tienen que fusionarse, porque si no, no pueden ser merecedores de lo que te voy a decir a continuación, de que eres merecedor por medio de esa fusión. Escuche,
eres merecedor a la reconciliación, que está en 2 Corintios 5, verso 17, y dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escúcheme, tiene aquí usted un beneficio que es la reconciliación, y la reconciliación te estoy diciendo que es no solamente a través de Jesucristo, no solamente con Jesucristo, perdón, sino que también tienes una reconciliación y que tienes que tener en todo momento una reconciliación familiar, una reconciliación con el cuerpo de Cristo, una reconciliación con todas aquellas personas que estés peleadas. Debes de tener una reconciliación porque tú eres aquel que estás reconciliando también, o puedes reconciliar a todos aquellos que están fuera del Evangelio para con Cristo. Pero escucha, él decía, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escúcheme, esta fusión que tú y yo tenemos con Cristo hace que podamos tener esta reconciliación, y eso nos genera un beneficio más. ¿Cuál es? Escúcheme, está en Romanos 8:1, que dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Escúcheme, ¿qué es lo que ganamos a través de ello? Ganamos que no hay condenación, no más condenación. ¿Qué quiero decirte nuevamente? ¿Que peques? No. Quiero decirte que no, porque aquí el apóstol Pablo dice, a los que andan conforme a la carne, no a ellos no, sino los que andan conforme al Espíritu. Escúcheme, entonces, ¿qué necesitas? Andar conforme al Espíritu. Y si andas conforme al Espíritu, pero por supuesto, en ese momento quizá te tengas que dirigir a Gálatas 5 para que pueda decir, manifiestas son las obras de la carne, que son celos, iras, contiendas, enemistades, disensiones, orgías, fornicación, adulterio y todo lo demás. Pero a los que andan conforme al Espíritu, entonces tienen un fruto diferente, que es gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, paciencia. Todo esto es parte de ese fruto, y ese fruto es el que ha sido generado por medio y a través de ¿qué? A través de esta fusión. Es un beneficio que tienes ahora más por medio de ello. Entonces eres librado, por lo tanto, de la condenación. Y entonces, si viene el enemigo y comienza a atormentarte y a decirte, te vas a ir al infierno, en ese momento le vas a decir, ¿qué crees? Que aquí viene el punto número 3, el cual ya aprendí. ¿Cuál es este? El que está en Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, esto os escribo para que no peguéis. Escucha, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué te estoy diciendo? Que ahora ya tienes un abogado. Ahora puedes tener en este momento un abogado por medio ¿a través de quién? Por medio y a través de Cristo, la cual ganó como beneficio para ti por la fusión que tienes con Él. Entonces ya tienes reconciliación, eres libre de la condenación, pero también tienes un abogado. Escúcheme, y no solamente un abogado, escúcheme, alguien que va, si alguien conoce el sistema judicial o el sistema penal judicial que tenemos en México, pudiera en este momento quizá decir cómo se lleva a cabo ello, pero un abogado es aquel que apela ante un juez y está diciendo, no, mi cliente no hizo esto, mi cliente hizo lo bueno, mi cliente no participó en esto. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está haciendo las veces de abogado. ¿Para qué? Para que a través de esta fusión pueda generarse ese derecho que tienes con él ahora. Y entonces ese derecho de abogado permite que puedas tener su intercesión. Es decir, no solamente decir, ay Señor, lo que pasa es que aboga por mí aunque sea sin causa. No, tiene que ser con una causa justa. Escúchame, y esto lo hace a través de la intercesión. ¿Cómo es esto? Está en Romanos 8, verso 34, cuando dice, ¿quién es el que nos condenará? ¿Quién es? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escúcheme, es no solamente un abogado, sino es un intercesor. Si Dios es un juez, Jesús está a través de la fusión, está intercediendo por ti. Y entonces cuando tú pecas, está él, perdónalo. Como abogado tuyo que es, está, perdónalo, Señor, perdónalo, pásaselo por alto. Señor, perdónalo una vez más. Señor, vuelve a pasar por alto este pecado. Señor, perdónalo. ¿Por qué? Porque Él es tu intercesor. Él está intercediendo para que no alcances la condenación, sino para que alcances su misericordia. Y déjeme avanzarle ya a esto para ir concluyendo. Escuche, y dice en Romanos capítulo 4, en el verso 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa del que sería heredero tuyo a través de Jesucristo. Escuche, pero dice que no le fue dada a Abraham por la ley el derecho de ser o la promesa de ser heredero. No le fue dado por la ley, sino por la justicia de la fe. ¿Qué es el beneficio siguiente?
es que ahora eres heredero. Heredero de todo lo que hay en el cielo, heredero de su gracia, heredero de su gloria, heredero de su salvación, heredero de todo lo que hay en esa bóveda celeste, heredero de todo lo que hay en el cielo para ti. Escúcheme, allá en el cielo no hay condenación, no hay tristeza, no hay dolor, no hay maldición, no hay rencor, no hay ira. En el cielo hay bendición, hay gozo, hay paz, hay libertad, hay salvación, hay sanidad. Escúcheme, en el cielo ni siquiera te puedo decir que hay enfermedad, por eso no te puedo decir, bueno, a lo mejor que hay sanidad, porque sanidad se necesita cuando hay enfermedad. Allá no hay enfermedad, luego entonces no necesitas la sanidad, porque allá vas a tener un cuerpo, escúcheme, incorruptible, pero todo ello lo puedes obtener aquí mismo. Aquí, aunque tu cuerpo ciertamente se vaya deteriorando, allá en el cielo está esperándote un cuerpo el cual es incorruptible. Escúcheme, y todo esto es generado a través de qué? A través de la fusión que puedes tener tú en Cristo Jesús. Voy a ir terminando con esto. Jesús vino al mundo y vino para morir por ti y por mí. Así que si tú en este momento puedes decirle al Señor, Señor Jesús, yo sé que lo que estás haciendo, lo que hiciste en la cruz del Calvario, fue para que tú y yo tuviéramos una fusión. Tú diste el primer paso al morir por mí en la cruz del Calvario. Perfecto. Yo doy el siguiente al hacer una fusión completa contigo. Y esto lo hice en el momento en el cual te invité a que entraras a mi corazón. Pero quizá haya alguno o algunos o muchos quizá de los que nos puedan llegar a escuchar en esta ocasión o quizá en futuras ocasiones y que este video lo puedan reproducir en otra ocasión, que no tengan a Cristo Jesús y que estés buscando algo en tu corazón y que puedas decir, no sé qué necesito, no sé qué, algo me falta, me siento vacío, me siento como que algo me falta. Sí, déjame decirte, quien te falta es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a morir por ti, vino para darte vida eterna. No dejes que el mundo te distraiga robándote todo lo que Jesús vino a hacer en una temporada como esta, lo que vino a hacer en un tiempo como esto, lo que vino a hacer en una semana como esta que se avecina. No dejes que el mundo te distraiga y que te llame tu atención de algo y el objetivo específico que es el que reconozcas que Jesucristo vino al mundo a morir por ti. No dejes que nadie te robe esa bendición. Al contrario, es tiempo de voltear a ver a Cristo. Es tiempo de dejar de ver un poco las noticias, ver cuántos muertos van y de comenzar a reconocer qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y comenzar a decir, sí, es verdad, me diste gracia, es verdad, me diste vida, es verdad, me diste salvación, es verdad, me diste paz, es verdad, me diste misericordia, es cierto, Señor, me diste todo lo que está aquí escrito, pero también me diste una herencia eterna. Es verdad, me hiciste heredero de todo lo que hay en el cielo. Es verdad, me hiciste una promesa de ser mi intercesor. Es verdad, ahora eres mi abogado. Es verdad, ahora tengo todo esto por medio de lo que ganaste en la cruz del Calvario. Por eso ahora te invito para que puedas reconocer en tu corazón que Cristo Jesús es quien ha estado y estará siempre interesado por ti. El mundo quizá no lo puede estar, pero Cristo Jesús sí está. Escúchame, porque Él estuvo desde el principio de la creación y Él estará hasta que partas de esta vida a lo que puede ser la muerte segunda para ti o la vida segunda para ti. Te invito a que recibas a Cristo. Te invito a que en este momento le puedas decir al Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón y te invito a que puedas en este momento hacer y tomar control completo de mi vida. Así que en este momento te voy a invitar para que vayas cerrando tus ojos y para que le vayas diciendo al Señor Jesús, Señor, quiero en este momento tener o recordar todo aquello que hiciste en la cruz del Calvario. Quiero en este momento reconocer que todo lo que hiciste por mí, Señor, quizá no lo hubieras hecho, no lo hubieras logrado, Señor, si no hubieras tenido tanto amor por mí. En este momento te invito para que hagas esto, te invito para que puedas reconocer que Él es el único que ha hecho esto por ti. Nadie más lo hizo, nadie más quizá se haya interesado tanto por ti, ni nadie más se interesará tanto por ti como lo hizo Jesús. Podrás decir, tengo el amor de madre, sí es verdad, pero ni el amor de madre se puede interesar tanto por ti. Puedes decir, tengo el amor de mis padres, es más, quizá mis hermanos me amen tanto, sí, quizá puedan haber muchos que te amen, pero sabes, nadie como Jesús, nadie como Jesús. Es un buen momento para decirle en este momento, Jesús, reconozco todo lo que hiciste por mí. Así que en este momento, dile, cierra tus ojos y dile, Señor, recuerdo cuando hice un pacto contigo. Recuerdo, Señor, cuando en aquel momento me sentía triste, pero tú llegaste a mi vida. Recuerdo, Señor, recuérdalo en este momento y dile recuerdo, pero quizá tú nunca has recibido a Cristo. Es un buen momento para que tú lo hagas y le puedas decir al Señor, Señor Jesús, yo te invito a que entres en mi corazón.
Te invito a que todo lo que he escuchado en este momento pueda llegar a lo más profundo de mi ser y reconocerte como mi único y suficiente Salvador. La intención de mi corazón no es perderme, no quiero perderme, no quiero estar en el mundo, no quiero, Señor, batallar más con las cosas de la carne. Quiero en este momento que tú tomes control de mi barco. Quiero en este momento, Señor, cuando el mundo está distrayéndose con tantas cosas, en este momento te quiero, Señor, reconocer como mi Señor, para que mi único y específico objetivo seas tú. Así que, Señor, ven en este momento. Reconozco que veniste al mundo hace ya, Señor, aproximadamente 2000 años. Reconozco, Señor, que moriste por mí, Señor, hace ya tantos años, pero eso sigue haciendo hoy lo que nos da vida a todos los que te recibimos como Salvador. Gracias por ser nuestro intercesor, gracias por ser nuestro abogado, gracias por ser el que nos da bendición de ser herederos, gracias por ser quien nos fusiona contigo, gracias por ser el medio, Señor, y el objetivo de mi vida que esté fusionado contigo. Muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús te doy gracias por lo que estamos en este momento aprendiendo. Amén, amén y amén. Si tú has aprendido esto o lo has recordado solamente, te invito para que en este momento seas partícipe también de lo que vamos a tomar en este momento. Es buen momento para poder hacer lo que hemos hecho por tantos años. Así que en este momento te invito a que tomes el pan, toma el vino, y entonces a través del pan y del vino, tú y yo vamos a ser partícipes de esta cena. Así que vamos a hacerlo en un momento más. Si tú ya tienes ello, déjame recordarte lo que dice la palabra de Dios. Si no tienes un par de minutos para tener un pedazo de pan y para tener ese vino. Así que, sí, y si no lo tienes ahora, en un momento posterior a este, puedes reproducir nuevamente el video y puedes llevar a cabo este acto tan solemne de la cena del Señor. Hay una palabra muy importante, muy especial que nosotros normalmente utilizamos para este evento tan especial, y está en el libro de Juan capítulo 6. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y Jesús añade: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Así que vamos a ser partícipes de la cena del Señor. Si usted tiene el pan, levante su pan en este momento, en lo que yo digo estas palabras que están escritas en 1 Corintios 11. Dice el apóstol Pablo en el verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que déjeme tomar el pan, y como si lo hubiéramos partido todos juntos, vamos a orar por él. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente reconociendo que a través de este pan tenemos esa fusión con Cristo Jesús, esa fusión que el mundo no conoce ni reconoce, pero los que te hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconocemos la fusión que tenemos ahora por medio de Jesucristo, para que seamos uno también nosotros. Así que este cuerpo que fue partido y molido por nosotros, hoy en este momento lo tomamos, lo hacemos nuestro y somos partícipes, todos aquellos que estamos tomando este pan. La iglesia y poder en Jesús en este momento, Señor, la está tomando y somos partícipes, la está comiendo, Señor, y somos partícipes de este pan.
en el nombre de Jesús, reconociendo que es tu cuerpo, lo comemos con acción de gracias. Amén y amén. Puede comer su pan. Dice, dice la palabra de Dios. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Levante su copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, reconociendo que esta es la copa, levante su copa y cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, somos partícipes de este vino, Señor. Y sabiendo lo que hiciste por nosotros en este momento, reconocemos que es también tu sangre, la cual, Señor, reconocemos que por nosotros fue vertida, fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, hasta la última gota. Y así fue crucificado Jesucristo por nosotros. Y hoy somos partícipes de este nuevo pacto en su sangre. En el nombre de Jesús somos partícipes de esta copa. Amén y amén. Puede beber su copa. Dice la palabra de Dios, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que en este momento le quiero dejar solamente esta parte, esta palabra, para que usted se fusione con Cristo. Y así como usted se ha fusionado con Cristo, permita que de aquí en adelante no le roben su paz, no le roben su bendición y nadie haga uso de este distractor, porque este distractor es lo que le roba todo lo que Jesús ya ganó en la cruz para usted. Yo espero verlo primero, Dios, el día domingo, y espero que usted me vea el día domingo a las 9 de la mañana, que estaremos compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Así que le esperamos para que usted corra la voz, y el día domingo a las 9 de la mañana le esperamos nuevamente a través de su programa Hay Poder en Jesús. Síganos en las redes sociales para que más gente nos escuche. Hasta entonces, que Dios siga derramando sobre usted esa paz, ese gozo, y que lo que Él ganó en la cruz no se lo robe el mundo con tantos distractores. Recuerde solamente lo que Jesús ganó por usted, y usted cúbrase con la sangre de Jesucristo. Hasta el día domingo, yo espero que Dios traiga sobre usted abundantes bendiciones.